Buenas noches, Dani. Buen comienzo de semana. Una edición más de Mate, Tabaco y Rock. Todavía no nos han descubierto. La directiva, digo. Un gusto, Dani, otra vez estar un lunes más acá, la edición creo que número 24, si la cuenta no me falla. Creo que edición número 24. Bueno, buenas noches, Walter, buenas noches, producción, buenas noches a los oyentes. Otro lunes más, como dijo Walter, disfrutando de la buena música, del buen rock argentino. En este caso, nos vamos a ir un poquitito cruzando el charco. Sí, vamos a cruzar el charco, pero primero, antes de eso, vamos a recordar las vías de comunicación. WhatsApp 3758-521381, nuestro sitio web oficial, socialclub977.net, ahí nos pueden ver, pueden descargar la aplicación y llevarla con ustedes a todos lados. Como es Twitch y YouTube, Social Club 977, con la salvedad que les hago cada tanto, que en YouTube, por razones obvias, no nos van a ver en directo, sino van a ver la parte de estudio, comentarios, historia y todo eso. Pero gracias a un esfuerzo de la producción, compuesta por el Manos Mágicas ahí, Gastón González y Kevin Spasiuk, van a encontrar un link que los va a llevar a Spotify. Y ahí se van a encontrar una playlist con todos los temas que estamos pasando desde el programa número 1. Y las redes sociales, Instagram, Facebook y X, @socialclub, OK con doble K. Y hablabas vos, Dani, que vamos a cruzar el charco. Hay muchos que gustan decir la provincia rebelde por Uruguay, ¿no? Sí. A nuestros hermanos uruguayos. Pero por favor, un país hermoso. Y que ha dado glorias grandes. Una de grandes. Para la música. A decir del Negro Rada, ellos siempre tuvieron dos montañas gigantescas musicalmente, que eran Brasil por un lado y Argentina por otro. Claro. Entonces a ellos les costaba mucho armar un mercado propio al principio. No se decidieron por Brasil por una cuestión de idioma, que era un poco más complicado y todo eso. Entonces se decidieron por Argentina, y lo bien que hicieron. Llegaron acá con grupos como los Shakers, como los que vamos a escuchar hoy, Opa Trio y Totem. Hay una anécdota que cuenta el Negro, cuando habían empezado con los Shakers, que eran virtualmente una especie de imitación de los Beatles, como se usaba en esa época. Los tipos con flequillitos, claro, trajes. Se enfocaban en esa onda. Claro, en la onda Beatles. Y el Negro contaba que habían hecho los ensayos y qué sé yo, y cuando los llevan para grabar al estudio, caen con el Negro y el productor le dice: no, pero vos no podés estar acá. Y el Negro tocaba la batería. Sí. ¿Cómo que no podés? Y no, vos sos negro. y quedó afuera. Por ser negro. Y quedó afuera por negro. Que estas cosas... Él lo cuenta y se muere de risa. Pero sí, claro, porque después, afortunadamente y gracias a Dios, hizo una carrera muy, muy, muy hermosa, con laburos solistas o en grupos. Yo creo que el primer disco, digamos, de fuste del Negro Rada fue el de La Banda, que salió en el 78, sí, donde tenía tipos como Jorge Navarro, Fat Fernández, Luis Cerábolo, Tomás Sanz, David Lebón. O sea, se rodeaba de nenes también, ¿no? Pero vamos a arrancar con un poco la génesis. Después de separarse los Shakers, obviamente los hermanos Fattoruso siguieron por el camino de la música. Ringo Tielemann ya estaba radicado en Estados Unidos, y los llama para que vayan para allá, ¿no? Y allá los escucha nada menos que Héctor Moreira, que era uno de los referentes más grandes de lo que era la música de fusión y la música progresiva en Brasil. Grabaron un disco de manos de este muchacho, que les pagó la grabación. Mirá. Cuando los escuchó tocar, les pagó la grabación, y ahí tuvieron contacto incluso con grandes como Hermeto Pascual, Naná Vasconcelos. O sea,
todo gente de elite, ¿no? Claro. Dentro de lo que es la música. No estaban conformes con el primer álbum porque decían que tenía poca identidad, o sea, no era lo que los identificaba a ellos, pero vamos a escuchar un tema y ahí vemos. De Lopa Trío, Ringo Tielemann, Osvaldo y Hugo Fatoruso, vamos a escuchar Golden Wings. Dale. Bien, y los tipos no estaban conformes con la identidad del disco. Mucho de candombe tiene, ¿eh? Sí, totalmente. Y son uruguayos. Son uruguayos, sí. Son uruguayos. Y los veo casados de vez en cuando enchufamos un tanguito, ¿viste? Pero sí, más vale. Bueno, como decía, no estaban conformes con este que fue su primer disco, Golden Wings. En el 77 graban el segundo, ya un poco más elaborado, y acá aparece el Negro Rada. Ahí aparece el negro, sí. En el segundo disco. De todas maneras, vamos a escuchar otra banda de este primer disco de Golden Wings, que se llama Corre Niña. Y después vamos a pasar a Totem, la banda que sí ya fue anterior a esta. Es la otra parte. Fue anterior a esta, banda de culto, sí. Si las hay en Uruguay, de la mano del Negro Rada. O sea, pero vamos a escuchar Corre Niña de Lopa Trío. ¡Qué nenes! Como te decía recién fuera de aire. Por favor. Y los tipos no estaban conformes. Está bien, siempre es buena la autocrítica, pero tampoco para tanto. ¿Qué queda para nosotros? Bueno, yo quise traer estos dos grupos porque dentro de Uruguay fueron bandas de culto. Sí. Igual que los Shakers, los Iracundos, el Quinto. Ojo, los Iracundos son banda de culto. Totalmente. Son banda de culto. Y más allá de que a uno le pueda gustar o no, o que pueda tener contacto con el rock o no, no se puede dejar de reconocer que tenía unos musicazos. Terribles músicos, Dios mío. Y todos los que de alguna manera u otra saltaron a la escena. Tanto en el folclore también. Pero escuchame, Jaime Ross, Canario Luna. Porque te decía, cuna de grandes Uruguay. Sí, totalmente. Pequeño gran país. Pequeño gran país. La Entre Ríos. Así que si hay algún hermano uruguayo escuchando, un saludo para todo Uruguay y un abrazo desde acá, desde Argentina. A los charrúas. Recordando todos los héroes que llegaron acá, gracias a Dios. Habíamos hablado de Totem también, que fue una banda anterior a esta, a Lopa Trío, que ya venía de la mano del Negro Rada. Sí, fue uno de los fundadores con Eduardo Uceta, Enrique Rey, Mario Chichito Cabral, Roberto Galetti y Daniel Lobito Lagarde, que era el más chico, el último, 19 añitos tenía. O sea, venían todos con una trayectoria enorme dentro de la música. Salvo este muchacho que era el que menos experiencia tenía, pero mirá ya con quién se medía, ¿viste? Claro. Nacen por ahí a fines de los 70 como banda. Empezaron con actuaciones públicas en distintos puntos de Uruguay. Graban el primer disco en el 71 en Buenos Aires, los estudios Ion. Sí. Los queridos estudios Ion, ¿no? Me imagino que estaría el portugués da Silva. El portugués es. Con todos estos muchachos, que justamente el Negro Rada contaba que para lograr una cámara, en esa época lo que había inventado el portugués, poner un balde en la cabeza y el micrófono adentro para que cante. Son esas cosas, ¿viste? que hay que rescatarlas del olvido. Como te decía, junto con los iracundos fueron estos muchachos los que más gente convocaban en Uruguay en esa época. Así que, como ya estamos muy cerquita de la pausa, de la media hora,
Vamos a escuchar dos temas seguidos. Dale. Dedos por un lado y Orejas por el otro. Las dos composiciones del Negro Rada. De Rubén Rada, sí, el negro. Pero, vos fíjate, Orejas está dedicado al perro. El perro de negro llamaba Oreja. Al perro. Son espectaculares, estos tipos son espectaculares. Por eso hay que recordarlos ahora, y aprovecho para recordar que se dio el recital de Eric Clapton con el teloneo del Ruso Lebón. Epa. Me han llegado comentarios que el set del Ruso fue impresionante, todo lo que hizo, así que bueno, vamos a ver si en algún momento podemos conseguir alguna grabación. Tuvimos recital también de Los Ratones también, que fue estupendo. Yo creo que en Vélez tocaron. Sí. Ajá. Fue bárbaro, estuve mirando un poquito. ¿Los Grammy Latinos salieron ya? No. Todavía no. Porque el Ruso estaba nominado. Mirá qué bien. ¿Ya estaba nominado ya? Estaba nominado para los Grammys Latinos por el disco Herencia Lebón. Así que bueno, escuchamos Dedos primero y Orejas después, aunque sea un pedacito de cada uno. ¡Wow! Bueno, segunda parte del programa, y acá me pongo de pie, como siempre. Estamos escuchando Telgopor decían Banda Spinetta, pero en realidad marca por ahí el principio de lo que sería la carrera solista de Spinetta. Hay 18 minutos del sol, es el disco. Sí. Hace un par de años un amigo de Buenos Aires me mandó por Facebook una de esas cadenas que hacen con desafíos. Sí. De nombrar durante 10 días, no me acuerdo si eran 10 o 20 días, los discos que más te marcaron en toda tu vida. Y obviamente ocupa uno de esos lugares, de los principales, digamos. Sí. Luis Alberto Spinetta, Pomo Lorenzo, Machi Rufino, Osvaldo López y Diego Rapoport, la banda, que grabaron todos los temas, excepto uno, que es Viento del Azur, que lo grabó Marcelo Vidal en bajo y Gustavo Spinetta en batería. Gustavo Spinetta. No se puede hablar mucho sobre esto hay que sentarse, escucharlo y disfrutarlo. Un whiskycito, las luces tenues, estar tranquilo donde nadie te moleste y prestar la atención, porque este álbum, del primer tema al último, es una joya. Creo que es uno de los discos que para mí no tiene desperdicio. Viste que vos siempre decís, escuchás un disco y por ahí un tema que medio no te gusta. Avanzo el cassette. Claro. Viste que no te gusta, sí, totalmente. O que decís, bueno, no tiene mucho que ver. O lo compré por tal tema. Claro. No tiene desperdicio, de principio a fin no tiene desperdicio. Es, digamos, el primer disco donde el flaco se acerca más a lo que es el jazz fusión. ¿Esto es antes o después de Spinetta Jade? No, esto es justo antes de Spinetta Jade. Antes de Spinetta Jade, claro. Sí. Esto es entre Spinetta Jade e Invisible. Invisible, claro, sí, antes de Spinetta Jade, tal cual. Que ya en el último disco de Invisible, que ya lo habíamos hablado en un programa anterior, ya se venía acercando un poquito más al blues, al tango, o sea, se acercaba un poco más a lo más poético. Y este disco, a pesar de lo eléctrico que sonaba el primer tema, Telgopor, que escuchábamos recién, tiene esa cosa poética de Spinetta. Ahí es donde sale toda la vena. Incluso tiene un tema dedicado a Dante, un tema acústico, que se llama Canción para todos los días de la vida, que no lo tenemos hoy, pero se los recomiendo. Presten atención a la letra, y en algún momento capaz que lo pasemos. Dante Exiliacuriaki. Exactamente, junto con Emanuel Orbiler, que ya van a tener su turno también acá. Sí. Ya los vamos a tratar de desmenuzar un poco. Habíamos hablado que lo grabó una banda en específico, excepto uno, sí, que grabó Marcelo Vidal en bajo, como decíamos, y Gustavo Spinetta en batería, que es Viento del Azur. Lo escuchamos.
Maravilloso. Bien, escuchamos Viento del Azur, del disco 18 Minutos del Sol, que, como curiosidad, digamos, la luz del sol tarda en llegar a la Tierra 8 minutos. Sí. Sobraban 10. Ujú. O sea, había un error ahí, ¿no? Pero igual dejaron ese título que era el que Spinetta había pensado originalmente. Recordamos Así que este que- álbum fue grabado en el año 77, el 7 de octubre, 77. en el estudio CBS, recordado, en Buenos Aires. E incluso, acá vos fíjate, si tuviéramos tiempo de escuchar todo el álbum, nos daríamos cuenta que acá se aparta un poco de lo que es la poesía social Sí, y todo eso, sino que sí. es algo muy personal. Este es Spinetta. O sea, este es Spinetta en toda su dimensión. Compositiva, virtuosa, musical, poética. Por eso te decía, este disco es una maravilla de principio a fin. Por Después, lo menos, ojo, esto es una opinión totalmente personal. claro, Pero es uno de los discos que más me gustan de Spinetta, y de hecho él mismo decía que era el mejor disco que había grabado. entre estos tres que está Spinetelandia y Artaud. Y Artaud. Que en realidad, bueno, Artaud venía con la marca de Pescado Rabioso, pero por Sí, una de cuestión de Pescados. contrato, pero Sí. era más un proyecto solista de Sí, Spinetta para cumplir claro, con el contrato. tal cual. Y salió un disco de culto. Terminó siendo un disco de culto. Eh, Acá es donde se muestra, te decía, en todas sus dimensiones, Spinetta, cuando se separa un poquitito de lo que es el rock. Sí. Sí, ya se viene más para el lado de la fusión, cosas que a pesar por ahí de ser tranquilas son muy, muy eléctricas. Destaquemos que la mayoría de estos músicos pasaron a Spinetta Jade. Claro, sí. En el primer disco estaba, o sea, en Alma de Diamante estaban Machi, Pomo, Diego Rapoport, Spinetta. No, perdón, Machi no estaba en el primer disco. No, Machi no, me parece Machi fue con Estaba Hadge. el uruguayo que nombrábamos recién, que ahí se me fue el nombre, que estábamos fuera de aire. Beto Satragni. Beto Sí. Satragni, y incorporan a Juan del Barrio, que hablamos de él la semana pasada cuando hablamos de Mía. Claro, sí, de la banda, del proyecto de Delito Vital. Delito Vital. Ahí está. Viene acá a complementar los teclados de Diego Rapoport. Y Rapoport fue porque lamentablemente se nos fue en 2011, fue un mago del piano Rhodes. Uh-huh. De lo que era el piano Rhodes. Banda que lo tenía invitado, le mandaban a hacer un solo de Rhodes porque no había otro que lo tocara como él. De hecho, tuve un amigo que estudió un par de años con él. Tuvo la suerte de estudiar. Y vamos a ver el ejemplo en este tema. Toda la vida tiene música hoy que tiene justamente un solo de Rhodes a cargo de Diego Rapoport. Ahí está. Un hermoso solo que fue el primero que yo escuché de Diego Rapoport, porque después salió con esas cosas que sabía hacer él nomás. Sí. En Un viento celeste, en el disco Los niños que escriben en el cielo. Uh-huh. Apareció como invitado de Serú Girán en el tema Naila. También siempre con el solito de Rhodes. Era un mago, el tipo era realmente un mago. De esos olvidados, injustamente, ¿no? Como tantos otros, lamentablemente. Bueno, nos acercamos al final y me gustaría que por lo menos escuchemos un fragmento del último tema, que es el que le da nombre al disco, 18 Minutos del Sol. Antes de eso, recordamos nuestras vías de comunicación, 3758-521381, nuestro WhatsApp, Twitch y YouTube, Social Club 977, nuestro sitio web socialclub977.net, y nuestras redes Instagram, Facebook y X, @socialclub, ok con doble AK. Dani, un gusto como siempre compartir un lunes de esta música tan rica que es nuestro rock argentino. Así que bueno, si Dios quiere, nos encontraremos el próximo lunes en esta misma mesa, en este mismo estudio. Y un saludo para toda la gente que nos sigue. Vos lo dijiste, Walter, esta música es una caricia al alma.
y a la mente, ¿no? Así que bueno, sí, como dijiste, Walter, nos vemos el lunes que viene, Dios mediante, como cada lunes cuando decimos mate, tabaco y rock, nos encontramos con la buena música, así que bueno, gracias a todos, gracias Walter, gracias Gastón, y bueno, nos vemos el lunes que viene, Dios mediante. Y Y que sea rock. que sea rock, y abrazo de rock. Y escuchamos a 18 minutos de sol. Chau.